Hola estudiantes, en este video vamos a estudiar cómo podemos predecir si se va a dar precipitación de un compuesto en específico. Entonces, en los ejemplos que vimos anteriormente, partíamos de un sistema en el cual ya teníamos un sólido y entonces estudiábamos el proceso de disolución de ese sólido y cómo se disociaba. Pero ahora queremos ver el caso en el cual tenemos dos disoluciones, ¿verdad? Tengo una disolución, por ejemplo, de nitrato de plata y una disolución de carbonato de sodio. Entonces, si yo mezclo estas disoluciones, tengo que tratar de averiguar si va a haber precipitación o no. Si va a haber precipitación o no va a depender de la concentración de estas disoluciones. Entonces, recordemos que en este caso los iones nitrato y los iones sodio van a ser iones espectadores, o sea, no van a participar, van a permanecer disueltos. Mientras que entonces cuando se encuentre el carbonato con la plata va a haber precipitación dependiendo de si existen las concentraciones apropiadas para eso ocurra. ¿Cómo podemos predecir si va a haber precipitación? Entonces para eso podemos utilizar el cociente de reacción, que es un concepto que vimos en la introducción de esta sección de equilibrio químico. Ese cociente de reacción también en algunas ocasiones se le llama producto iónico. Entonces, veamos cuál sería la reacción. Primero que todo, ya sabemos esta reacción, ya estamos familiarizados con ella. Dijimos que va a ser, vamos a tener entonces el siguiente equilibrio. Perdón. Vamos a tener el siguiente equilibrio que sería entonces Ag2, CO3, que va a estar en equilibrio para formar iones plata más los iones carbonato. Entonces, como recordemos que esto va a ser sólido y estos otros dos van a ser acuosos. Entonces, este sería acuoso y el carbonato también. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el cociente de reacción en este caso? Entonces, para realizar ese cálculo del cociente de reacción, entonces dijimos que era la misma expresión que la constante de equilibrio. Entonces, el cociente de reacción va a ser básicamente la concentración de plata al cuadrado por la concentración de carbonato. Básicamente. Entonces, ¿cómo sabemos si va a haber precipitación o no? Entonces, recordemos que vamos a tener como el cociente de reacción, vamos a poder tener básicamente tres casos posibles. Yo puedo tener que el cociente de reacción sea mayor que la constante de equilibrio. En este caso sería la Kps. Entonces, en ese caso, ¿qué va a ocurrir? Que se favorece la reacción inversa. ¿Verdad? Eso era lo que hemos visto en la introducción. Entonces, se favorece cuando el producto iónico es mayor que la Kps, quiere decir que entonces se va a favorecer la reacción en la dirección inversa, o sea, hacia la formación del sólido. Es decir, se favorece la formación de un precipitado. Entonces quiere decir que en este caso se favorece la formación del precipitado. Y en esos casos se va a dar precipitación. Luego tenemos el siguiente caso. Puede pasar que yo tenga que el cociente de reacción es menor que la Kps. Entonces, si es menor que la Kps, entonces se favorece la reacción directa. Entonces, ¿cuál sería en este caso la reacción directa? La reacción directa sería la reacción en ese sentido, hacia formar más iones plata y carbonato. Es decir, no se favorece la formación del precipitado. Entonces, en este caso, no hay precipitación.
Y tenemos el último caso. Puede tener el caso donde el Q es igual a la Kps. Entonces, en este caso el sistema entonces se encuentra en equilibrio. Y recuerden que ese es un equilibrio que es dinámico. Entonces, ¿cuándo va a haber precipitación? Entonces, va a haber precipitación únicamente cuando las concentraciones de plata y carbonato son lo suficientemente altas, de manera tal que entonces el coeficiente de reacción, o el que vamos a llamar también producto iónico, sea mayor que la Kps. Entonces, en esos casos se favorece la reacción inversa, que involucra la formación del precipitado. Ahora, eso va a depender entonces de la concentración, pero también va a depender del valor que tenga en comparación con la Kps de mi reacción en específico, ¿verdad? Que sería esta. Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido de saber identificar si nos encontramos en cuál de estos tres casos para poder predecir qué es lo que va a ocurrir en ese caso con la reacción.